Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primera instancia, quiero también agradecer a quienes organizaron. Eduardo, Rodrigo, la verdad, cuánto hace que no nos vemos. A nuestros gobernadores que están presentes y que son parte, gobernadora y nuestra gobernadora. Que son parte de esta construcción del federalismo. Bueno, también tenemos presente a Martín, a Paula, Silvina Batakis, una mujer bonaerense que ha defendido a esta provincia, y a nuestra Cristina Álvarez Rodríguez, que también ha sido parte de este gobierno provincial en otra etapa y que tiene muchísimo conocimiento y ha aportado siempre también muchísimo para la provincia de Buenos Aires. Yo quiero arrancar con una frase de Alberto, que la voy a leer textual, donde dice: el presidente señaló que debemos ir hacia un capitalismo que privilegie la opinión del gerente de producción antes que padecer al gerente financiero. Un capitalismo solidario que provea empleo, que produzca, que genere inversión y que se posicione por sobre la especulación financiera sin escalas. Creo que esa primera definición sintetiza cuál es el horizonte del Estado nacional argentino hoy en día. Nosotros venimos de una doble crisis, la crisis que nos dejó el gobierno anterior, una crisis económica, una crisis financiera, una crisis de pobreza con un rango en la Argentina de porcentajes rondando el 40% de pobres, y en algunos lugares focalizada con porcentajes muchísimo más altos, y el mayor o la mayor debilidad de la pobreza que quedó en la Argentina frente a la gestión del expresidente fue en los niños de 0 a 17 años, que se concentraba en los lugares de mayor concentración de población, como por ejemplo el conurbano bonaerense, llegando al 63% de las niñas y jóvenes o adolescentes, mejor, de pobreza. Esa crisis se viene a sumar a esta crisis de la pandemia. Esta crisis de la pandemia que pone en juego una diversidad de cuestiones que han sido planteadas aquí claramente y que nos pone nuevos desafíos. Sin duda, hoy la renegociación de la deuda de la Argentina ha sido el primer paso a lo que viene, que es la pospandemia, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Renegociar una deuda que nos tenía atados de pies y manos durante estos próximos 4 años de gobierno es darnos el respiro y la posibilidad de no estar ahogados y de comenzar a invertir en la Argentina que produce, en la Argentina que se integra, en la Argentina que finalmente incluye en vez de excluir. Y ahí voy a pasar a hacer una breve descripción de la provincia de Buenos Aires, esa provincia que es la más grande, la provincia de 17 millones de habitantes. Y hay un dato que yo siempre aprovecho, que lo hacemos mucho con Axel también. Nosotros describimos y decimos, tenemos 38 distritos o municipios que tienen más de 100.000 habitantes. 39 municipios que tienen entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y 58 municipios que tienen menos de 30.000 habitantes. Un territorio con una diversidad absoluta,
con una gran concentración de la población al lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que ha centralizado históricamente en un sistema, desde la época de los unitarios y los federales, centralizó el puerto, centralizó la actividad económica, centralizó absolutamente todo el desarrollo. De hecho, basta con mirar las líneas de trenes que fueron configuradas en el siglo pasado en la Argentina, todas salían de Buenos Aires, pero aún, y todavía tenemos la cuenta pendiente, si miramos los aviones, que son posteriores a los trenes, también tienen una gran centralidad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nosotros debemos plantearnos en esta pospandemia? Es trabajar la centralidad versus el federalismo. ¿Y por qué planteo esto? Porque los grandes males que se ven y que quedan a la luz frente a esta pandemia nos demuestran que la centralidad que ha tenido la ciudad de Buenos Aires y los conurbanos es donde más se ha visto afectada frente a la pandemia. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene casi el 60% de los casos de esta pandemia, lo cual no es menor, sino que estamos hablando de que la gran concentración se ve en ese lugar que es el conurbano bonaerense, con más de 12 millones de habitantes. Cuando uno habla de romper esta centralidad, yo recordaba al principio de la pandemia, cuando hicimos el primer cierre en toda la Argentina, el primer cierre en la fase 1, y decíamos, bueno, ¿y ahora quién va a producir? ¿Y quién va a abastecer a la ciudad de Buenos Aires y a las ciudades del conurbano con esa centralidad de más de 12 millones por un lado y 3 millones de la ciudad de Buenos Aires? Hablábamos de 15 millones de habitantes de la Argentina. Entonces, empezábamos a tratar de empezar a ver qué provincias podían desarrollar qué producciones y qué dentro de la propia provincia de Buenos Aires, qué ciudades del interior podían empezar a trabajar la provisión de alimentos, pero también la provisión sanitaria y la provisión de servicios necesarios. Y este aquí, que ahí es donde nos encontramos verdaderamente, y por eso digo que pone a trasluz la pandemia, aquel federalismo que no hemos pensado en una cuestión integral. Nosotros no solo debemos hablar de integración de las provincias, nosotros no solo debemos de hablar de incluir a las provincias, nosotros no solo debemos hablar de una discusión financiera, fiscal o de reparto de recursos económicos, sino que tenemos que empezar a pensar de una buena vez por todas en nuestras regiones. ¿Y qué van a producir esas regiones? ¿Y qué recursos necesitan? Como lo planteaba nuestro gobernador de Misiones, como lo planteaba nuestro gobernador de La Rioja, como lo planteaba también Arabela, nuestra gobernadora de Río Negro. Nosotros debemos empezar a pensar en el NOA, en el NEA, en Cuyo, en el centro y en la Patagonia, y distribuir en todo ese radio cuáles van a ser las actividades productivas, cuáles van a ser los desarrollos tecnológicos, cuáles van a ser los desarrollos científicos, y a esto empezar a sumarle un desarrollo económico para que se sustente y sustente a cada provincia, pero también a cada región. Y a partir de ahí, con una gran planificación estratégica de la Argentina, una integración también con Latinoamérica.
Es tiempo de que nosotros empecemos a pensar en políticas públicas desde los estados y desde el Estado nacional de integración con Latinoamérica. Una integración que nos debemos hace muchísimo tiempo y que, como decía el general Perón, y a los peronistas nos gusta recordarlo, un Estado también continentalista, es decir, de integración latinoamericana. A mí me ha tocado ser intendenta de La Matanza, un lugar en el conurbano de más de 2 millones de habitantes, donde 2.400.000 diría el actual intendente, y si no lo menciono se va a enojar por los números más que nada. 2.400.000 habitantes, donde tiene un presupuesto actualmente de 15.000 millones de pesos. Por supuesto no tiene a cargo relativamente la salud, la educación ni la seguridad. Digo relativamente porque aquí quiero hablar del rol de los intendentes. 15.000 millones de pesos para 2.400.000. Al lado, cruzando ahí nomás la General Paz de La Matanza, tenemos la ciudad de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes y 480.000 millones de pesos para su presupuesto. Fíjense ustedes que estas son parte de las inequidades imposibles de desarrollar. Pero ¿por qué voy a esta cuestión? Porque así como los estados nacionales deben comenzar a regionalizar junto a sus gobernadores y a propiciar este desarrollo, también nosotros tenemos que trabajar junto a nuestros intendentes para generar ese desarrollo. Es imposible que desde los municipios se pueda generar desarrollo económico, productivo. No hay autonomía posible, ni hay presupuesto posible. Por eso la integración tiene que ser una integración entre el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional, con una planificación absolutamente estratégica, donde desde la utilización de los recursos energéticos hasta las políticas sanitarias y las políticas de educación deben ser discutidas en un marco de integración. Alguno de los gobernadores recién, Oscar, hablaba específicamente de la falta de conectividad. Oscar, en La Matanza, que tiene el primero, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, en el tercer cordón, desde La Ferrer, González Catán y Virrey del Pino, que conforman, les diría yo, que la gran mayoría de los habitantes de ciudades de 400.000, 350.000 habitantes y 200.000 habitantes, no hay conectividad. Y estas cuestiones, digo, no se dan solamente en la provincia de Misiones y en los lugares recónditos o más alejados dentro de nuestras provincias, se dan en el propio conurbano, a pasos de la ciudad de Buenos Aires, quien se centraliza, como decía hace un rato, las grandes recaudaciones. ¿Por qué? La ciudad de Buenos Aires tiene prácticamente, con 3 millones de habitantes, un 40% del presupuesto que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene 17 millones de habitantes. Estas disparidades que se nos dan, debemos empezarlas a corregir. ¿Y por qué está centralizado semejante presupuesto en la ciudad de Buenos Aires? Está centralizado porque las grandes financieras están en la ciudad de Buenos Aires, porque las multinacionales sus oficinas centrales las tienen ahí, porque los bancos centrales
o las oficinas centrales de los bancos están ahí y la gran recaudación se hace ahí. No porque tengan grandes industrias y porque sean grandes productores, sino porque las grandes empresas aportan a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando discutamos esta cuestión de los ingresos fiscales, que por un lado muchos deben producir muchos ingresos fiscales a la nación y deben tener una vuelta, pero por el otro lado hay que hacer una redistribución pensando en esta gran planificación que les decía. La pandemia nos puso a todos en vilo, pero además desenmascaró todas las situaciones. Desenmascaró ese Estado que estaba ausente, desenmascaró la no inversión en las políticas públicas en general, desenmascaró a un Estado nacional que vivió de la especulación, del endeudamiento y, como decía Cristina hace un rato, de la no inversión a la deuda interna. El paso siguiente es un desafío entre todos, un desafío de integración, de inclusión, como dije al principio, de esas regiones integradas, pero también hay una serie de cuestiones que debemos trabajar de conjunto y que debemos de trabajar en conjunto integrado entre todas las provincias, que tiene que ver con actualizar nuestras leyes, con tomar el desafío de las reformas judiciales en nuestras provincias. Hay mucha disparidad con revisar las constituciones provinciales y las funciones que tenemos y que cumplen las distintas cámaras legislativas, porque en la Argentina tenemos provincias que son unicamerales, tenemos provincias que son bicamerales y tenemos una provincia donde en la función de la vicegobernadora es ser asesora del gobernador. Tenemos estas disparidades que también tenemos que discutirlas y unificarlas, porque las provincias tienen que tener en esto una integración. Nuestros códigos procesales también tenemos que ponerlos en discusión en la Argentina y actualizarlos en nuestras provincias. Y ni les quiero contar que hay una cuestión que nos queda como saldo pendiente desde hace muchísimo tiempo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es la Ley Orgánica de las Municipalidades. Nosotros tenemos una Ley Orgánica de las Municipalidades de los años 60, con algunas enmiendas que prácticamente no coinciden ni condicen con la realidad actual de los municipios. Hablar de autonomías no significa descentralizar fondos, sino planificar estratégicamente y planificar en pos del crecimiento, del desarrollo económico, del desarrollo productivo y del desarrollo de cada una de las ciudades, de los pueblos, de las provincias, de la Argentina y de la Argentina integrada a Latinoamérica. Creo que ese es el gran desafío que nos viene y nos toca a todos y a todas. Un desafío donde las mujeres empezamos a tener un protagonismo distinto, pero un protagonismo distinto porque hay un mundo distinto, donde las mujeres han ganado un espacio distinto. Pero además, también la tecnología ha modificado muchísimo y esta pandemia viene a marcarnos otro paradigma y un nuevo planteo. Así que la verdad que yo primero y antes que nada, antes de cerrar, quisiera agradecer a cada uno de los gobernadores y a cada una de las gobernadoras que trabajan día a día, que trabajan fuertemente, pero que además tienen el corazón puesto en cada uno de sus provincianos, el corazón puesto en la solidaridad, en el crecimiento, pero también
en la distribución de los recursos, también en la planificación. Y quiero agradecerles enormemente porque la etapa que nos ha tocado vivir y la etapa que nos toca vivir a posterior no está solucionada con esta reestructuración de la deuda. Empieza un largo camino para recuperar a la Argentina. Empieza un largo camino de construcción. Y este camino solamente es posible frente a la solidaridad, al trabajo en conjunto y fundamentalmente a la defensa de los derechos de cada pueblo, de cada ciudad, de cada ciudadano y fundamentalmente al lado de un presidente y una vicepresidenta dispuestas a trabajar por su pueblo. Es tiempo de que algunos sectores cedan. Es tiempo de que este Estado, el Estado nacional, provincial y los estados municipales, no solo se pongan al frente como lo han hecho, sino que las políticas de Estado trasciendan los gobiernos, porque la gente demanda que las políticas de Estado no sean cambiadas ni se especule permanentemente. Políticas de Estado que queden para los ciudadanos, políticas de Estado que nos trasciendan a cada uno de nosotros que hoy nos toca una función. Políticas de Estado con mirada siempre peronista, con esa mirada que nos enseñaran Perón y Evita: soberanía política, independencia económica y justicia social. Muchísimas gracias a todos y a todas, y la verdad que orgullosa de este panel, este encuentro, y que podamos seguir encontrándonos en estos espacios para seguir construyendo esa Argentina que necesitamos todos los argentinos y las argentinas. Gracias.